Bien, ahora pasamos a la última conferencia de la tanda del Congreso y es una conferencia dictada por el doctor Nielsen Tapia, un gran amigo. Es un médico especialista en medicina del deporte, tiene un posgrado en ecografía musculoesquelética y viene del Perú. Ha estado aquí varias veces, es un gran amigo y la importancia de esta conferencia al final es que se queden con el mensaje que van a ver de la importancia que tiene para el médico y para el que trabaja en el deporte el conocer realmente los alcances que tiene hoy día la ecografía musculoesquelética en el sector deportivo. Adelante, Nielsen, y muchas gracias. Gracias también por tu paciencia. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Gracias, Milton, por la invitación y también por la paciencia. Sabemos que estamos en un horario ya de almuerzo, así que le pido un poquito de paciencia para poder completar esta charla. República Dominicana ha sido uno de los países que obviamente pues, a mí me ha agradado mucho por su gente y por toda la tradición que tiene. Como recuerda Milton, yo estudié en Cuba, así que bastante próximo hemos estado durante muchos años. Y realmente agradezco la invitación y más a ti y a toda la comunidad dominicana y a los que escuchan a nivel de otros países, pues dejar un mensaje bonito en relación a lo que es la ecografía para el médico de campo o médico de equipo. Como sabrás, Milton y queridos amigos, una herramienta tan importante para un diagnóstico rápido y temprano es tener un elemento diagnóstico que en este caso sería la ecografía. ¿Sí? Es la que acorta los tiempos en cuanto a recuperación, es un diagnóstico inmediato, no tiene ninguna contraindicación, está disponible, con costos muy cómodos, así que por lo tanto vamos a entrar en este mundo de la ecografía. El tema es de importancia de la ecografía para el médico de campo. ¿Sí? Como sabrán, las lesiones del deporte son muy comunes independientemente de las causas que la producen. ¿Sí? Hay causas intrínsecas, extrínsecas. Yo creo que la doctora Pinedo ayer explicó extraordinariamente todas las causales de esta situación de las lesiones del deporte. Lo que sí quisiera es ahondar un poquito nada más, darle un plus a esto de que producto de la actividad física y el Si deporte, quieres, pues... Nielsen, puedes subir la conferencia. ¿No le he Dale subido? allá. No ha subido todavía. Ah, caramba, pensé que estaba ahí. Debe darle a compartir pantalla en el botón verde que está en el centro de la pantalla. Sí, yo la di. A ver, voy a salir. A ver. Aquí di compartir pantalla. Ahí sí. ¿Se ve la presentación o no? Sí, ahora sí. Ahora ponla en... ¿Ahí se ve? Ahora no. Ahí sí se ve muy bien. Muy bien. Ahí está perfecto. Ah, perfecto, sí. Entonces disculpen la tecnología, a veces nos pasa momentos un poquito de estas cosas que lastimosamente no podemos evitarla, a veces pasa, ¿no? Lo que quiero preguntar, ¿se escucha bien, verdad? ¿Se ve bien la diapositiva? ¿No hay inconvenientes ahora? Todo bien, la diapositiva y el audio. Perfecto. Gracias nuevamente por el momento de la espera. Decíamos hace un momento que ya se habló mucho de lesiones deportivas, pero quería hacer hincapié un poquito en cuanto a la actividad física del deporte, teniendo en cuenta que obviamente los beneficios que nos brinda este tipo de actividad, pues ha tomado que mucha gente haga un tipo de actividad de una u otra manera, más sobre todo aquellos que tienen ciertas comorbilidades como las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensos, asmáticos. Y por la salud generalmente pues se ha visto mucho este tipo de incentivos, sobre todo muchas mujeres, porque cuando llega la época de verano, pues las mujeres básicamente van a los gimnasios, hacen fitness, y entonces ese incremento ha sido muy importante. Por lo tanto, esa masividad también ha llevado a que puedan aparecer un tipo de lesiones. El incremento del sexo femenino, obviamente hay deportes que eran solamente de varones, actualmente ya eso no es así. Sobre todo en el fútbol, donde se ha visto lesiones muy importantes, la cual hay que hacer un diagnóstico temprano.
Lastimosamente, pues las mujeres tienen esa predisposición, producto de vista de su concepto biomecánico que tiene, por el valor fisiológico que tiene, la menor fuerza posible, y todos los gestos que lleva, en este caso, el mundo del deporte, específicamente el fútbol, llevarlos a una lesión muy temida, que es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Otro aspecto a considerar también son el inicio de la edad deportiva en edades muy tempranas. Básicamente, a veces no se tienen los cuidados pertinentes o no se aplican los principios del entrenamiento, de progresión de cargas, la individualidad, y muchas veces desde muy jóvenes están haciendo deportes, y deportes que son de alto riesgo. Muchas veces no se tiene en cuenta la edad biológica, solamente la edad cronológica, o sea, ven el tamaño y consideran pues que es lo más importante, ¿no? Entonces hay que tener una correlación importante en cuanto al inicio de deportes en edades tempranas y hacerlo más multifactorial. También aspectos económicos. Mucha gente, sobre todo recursos económicos bajos, se ha visto involucrado en que han visto en el deporte una serie de ingresos económicos, por lo tanto también la masividad va a incremento de esta. Y las competencias, obviamente, que en todos los países latinoamericanos y del mundo, pues se ven a nivel social, las competencias de 5K, 10K, 22K, maratón, etcétera, etcétera, también ha contemplado que mucha gente, obviamente, pues haga deporte y muchas veces no aconsejado, muchas veces no alineados, muchas veces no recomendados. Por lo tanto, esto ha tenido en cuenta un aumento de lesiones en el deporte. Esta foto es una foto de amigos de la Conmebol, en la cual tuvimos no somos tan jóvenes obviamente, pero igual en esta ocasión tuvimos 2 lesionados que tuvimos que atender de forma inmediata, incluso uno de ellos fue quirúrgico, o sea, también en las edades tardías, en hacer deporte, sobre todo en los másteres, también hay posibilidad muy grande de sufrir una lesión deportiva. Estadísticamente, vamos a hacerlo algo muy rápido, ya se dijo ayer también, y se habló mucho de la estadística, que sin hincapié sobre todo las lesiones por sobrecarga, que son las que obviamente pues, son crónicas y que muchas veces nosotros dejamos pasar hasta que se pone una crónica agudizada y ahí le damos la debida importancia. Gran parte de las lesiones son generalmente moderadas, casi un 75%, un porcentaje requiere hospitalización. La sobrecarga obviamente es algo importante tener en cuenta por el porcentaje que se producen las lesiones. Las mujeres, ya vimos que es un 15%, importante sobre todo en el fútbol. Y el deporte con mayor probabilidad de lesiones, el deporte de resistencia y sobre todo los miembros a tener en cuenta siempre es la rodilla y el tobillo. Rápidamente, ¿qué significa o cuál es el concepto de una lesión deportiva para el sistema americano de lesiones? Lesión reportable en el deporte es aquella que limita la participación atlética por lo menos un día después de sufrir un trauma y generar molestia alguna. Eso es lo que el Colegio Americano, el sistema americano considera como una lesión. Pero el Consejo Europeo de Medicina del Deporte tiene otros conceptos u otros acápites importantes. Uno, ante una lesión tiene que haber una reducción en el nivel de actividad física. 2, necesidad de una consulta médica. Y 3, efectos sociales o económicos adversos. Bajo estos 3 premisas se puede considerar, o lo considera el Consejo el Consejo Europeo de Medicina del Deporte como una lesión en el deporte. Rápidamente, estadísticas por número de horas, los deportes que mayor involucrados están en lesiones, obviamente el baloncesto, en competencia, en entrenamiento, y el fútbol obviamente no deja de ser la vedette porque es el que mayor se practica a nivel mundial, por lo tanto ese incremento se ve siempre dado en las estadísticas definitivamente. Y considero que a lo mejor en la parte de Centroamérica consideramos más el béisbol, ¿no? El básquet, creo que la afluencia de lesiones debe ser muy alta en relación al deporte de fútbol que se ve a nivel sudamericano. Se habló también ayer de la parte de agudas, solamente quería hacer un recuento rápidamente, las lesiones que se pueden producir de forma drástica, unas intencional, otras propias de disputar un balón, otras por el gesto deportivo, otras por las caídas, que lastimosamente se puedan dar. Y aquí sí, algo que quería hacer un poquito más hincapié es en cuanto a las lesiones por sobreuso. ¿Sí? Ante una sobrecarga que existe y que se va a dar a nivel tisular, produce un proceso inflamatorio. ¿Sí? Primero la lesión, después un problema inflamatorio. A costo de eso produce un dolor, definitivamente. Y el grado de dolor va a ser susceptible a cada deportista. Y si esto continúa, pues el ciclo obviamente continúa. Entre tanto, aquí hay que darle mucha importancia a un dolor en la cual un atleta o persona que hace deporte, pues tenerle la debida importancia, más si son niños todavía, para poder llegar a un proceso de tratamiento con el caso del reposo y la curación de acuerdo al diagnóstico que le haya hecho su médico tratante.
Esto ya en forma general nos está explicando todos los factores que tener en cuenta de una manera integral de las causas, que también me se explicó el día de ayer, causas intrínsecas, extrínsecas, edad, sexo, composición corporal, la salud del atleta, el estado físico del atleta, mal alineamientos, ¿sí? Después ya factores humanos propiamente dichos, equipamiento deportivo, todo esto hace susceptible a un atleta predisponible, a un atleta susceptible y por último una lesión que se va a dar definitivamente si no se tiene en cuenta este tipo de elementos y factores. Bien, vamos ya al tema en sí, dando una pequeña introducción de las lesiones deportivas. ¿Cuál es la importancia o qué nos trae en este caso la ecografía musculoesquelética a nivel deportivo? Sabemos que todos los médicos que están en clubes o asociaciones deportivas a veces no cuentan como parte de su instrumentario un ecógrafo, por múltiples razones, quizás porque el costo, quizás porque no tienen la capacitación adecuada como para hacer el diagnóstico, y muchas veces cuando uno interviene para tratar una lesión deportiva, obviamente primero tiene el diagnóstico clínico y el estudio imagenológico. Entonces, hay mucha demora, definitivamente, en hacer esa evaluación y mandarlo pues, a un centro donde se hagan este tipo de imágenes, en lo que se indica, en lo que lo llevan y viene, puede pasar horas, pueden pasar días, incluso mucho más días. Entonces tenemos siempre al lado, tenemos al entrenador, tenemos al comando técnico, tenemos al dirigente, obviamente bajo una situación de presión, muchas veces diciendo, doctor, ¿cuándo mi atleta va a estar disponible para jugar? Porque obviamente se ha contratado para que juegue o para que responda al equipo. Entonces, en vista de eso, de esa limitación que ha habido con muchos médicos que están a cargo de los equipos deportivos, más si son todavía profesionales y más si son de federativos o olímpicos, pues tener de forma inmediata una respuesta ante una situación que puede ser una lesión deportiva independientemente de su gravedad. Por eso es el interés de que los médicos del deporte, fundamentalmente, y los médicos que asisten a equipos competitivos, llámese tal vez traumatólogos, médicos rehabilitadores o médicos capacitados y preparados para estudios ecográficos, pues ha habido un incremento, al menos aquí en Sudamérica y en Perú, tenemos muchas escuelas en las cuales se imparte este tipo de capacitaciones para que el médico pueda tener el acceso de forma inmediata a un diagnóstico rápido y temprano. ¿Cuáles son las razones que ha llevado a que el médico de campo tenga que tener en cuenta? Actualmente los equipos son muy modernos, tienen una capacidad de traductores muy altas. Nosotros consideramos que 10 a 15 es un ecógrafo generalmente habitual, donde se puede ver muy bien las estructuras anatómicas, llámese músculo, llámese tendón, llámese ligamento, llámese cartílago, llámese hueso, nervio. Por lo tanto, es muy importante tener un ecógrafo que vamos a mirar al final cuáles son las características de un buen ecógrafo para que se lo pueda atender. Entonces, la resolución nos ha permitido pues, ver imágenes con claridad y nitidez ya no hace como 10, 15 años o 20 años en los cuales pues, uno veía un moteado y por anatomía uno consideraba que puede ser tal estructura, por lo tanto, la alteración de la misma pudo haber sido una lesión. También una razón importante es que hay imágenes armónicas de tejidos, ¿no? Técnicas de imágenes extendidas o panorámicas, ya no se recortan o se pegan, ya viene con ese sistema. Viene con un empleo Doppler para ver si hay neovascularización en cuanto a una lesión, sobre todo aguda o crónica. Y lo más importante es que la ecografía es dinámica y en tiempo real. Cuando hablamos de este punto de vista, no se compara con ningún otro estudio imagenológico, como la tomografía, o la resonancia magnética, o la radiografía, que son netamente estáticas. No se puede concebir que una evaluación de una estructura anatómica sea solamente estática. Tiene que ser en dinámica para poder ver las estructuras, incluso con maniobras especiales según la articulación o segmento, para poder provocar incluso la forma en la cual la estructura puede ser, se modifica y puede decir, bueno, aquí está la lesión. Y en tiempo real, porque obviamente es de forma inmediata, ¿no? Por lo tanto, esto nos permite, incluso en campo de juego, en un escenario deportivo, ¿no? Un diagnóstico exacto. Obviamente, poniendo el traductor en la zona afectada, pues va a encontrar alguna alteración.
Importante hacer siempre el estudio comparativo. Ojo, es muy importante hacer un estudio comparativo. Primero yo diría ver la estructura que está sana, o sea, el lado contrario, y después ver la parte posiblemente patológica. Se hace en un tiempo rápido, el que tiene ya expertise o experiencia en este campo, lo hace de forma inmediata, y por lo tanto ese diagnóstico pues, permite un tratamiento también inmediatamente, y por lo tanto eso acorta la recuperación. Esos son los elementos muy importantes para el médico de campo, que debe tener un diagnóstico en ese momento y dar una respuesta a la exigencia tanto para el atleta, para decirle el grado de lesión posible, y al comando técnico entrenador, que exige muchas veces una respuesta inmediata. Después puede haber muchas controversias en cuanto a si la ecografía es la herramienta fundamental para diagnósticos de quizás estructuras más profundas. Eso lo podemos discutir, lo podemos hablar. También tiene algunas situaciones que obviamente la resonancia es primordial, pero en el caso de lesiones deportivas, en su inmensa mayoría, por no decir todas, con un buen ecógrafo y un buen entrenamiento del médico, pues definitivamente entra en un diagnóstico, el tratamiento es inmediato. Además permite efectuar un control evolutivo, riguroso y detallado, valorando el día a día de la lesión. O sea, usted, teniendo el ecógrafo en la mano, usted puede hacer un seguimiento, una medición, un control, una evolución, cambio de estructura, donde usted puede decir, bueno, va bien, no va bien, qué pasó, qué es lo que falta, ¿sí? Y como le decía, obviamente cuando se trata de deporte profesional o de alta competencia, pues alivia la presión que el médico tiene sobre el deportista, y el comando técnico siempre están detrás de uno, ¿no? Diciéndole que doctor, que por qué, queremos ya un diagnóstico, cuándo se va a recuperar, cuándo va a internar. Entonces, con eso podemos nosotros tener un alivio de información hacia el pronóstico de la lesión en ese deportista. Entonces es una herramienta muy importante, una herramienta importante que, como le digo, ha evolucionado en los últimos 20 años de manera impresionante. Ahí después vamos a hablar de los tipos de ecógrafos que existen. Están los grandes, que parecían unos robots. Ahora prácticamente tenemos como tipo celulares, tipo tablet, tipo laptop, con alta resolución, que no tiene nada que envidiarle a otros equipos, y va a depender de lo que usted necesite o lo que usted quiera ver, ¿no? No es igual, por ejemplo, un ecógrafo para un cardiólogo, que va a hacer ecocardio, para un ginecólogo que hace ginecobstetricia, para un médico del deporte, pues va a necesitar que sea netamente con un software de músculo esquelético, la cual le permita darle la resolución y el manejo que usted desea darle, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen en cuanto al hombro, para que puedan ver la estructura. Aquí el tendón supraespinoso, ¿no? Normal, con todo su reborde óseo, ¿no? Anatómico. Y aquí sí podemos ver bien la diferencia que existe con la alta resolución que pueden tener algunos ecógrafos, sobre todo los traductores, ver este cambio de solución de continuidad, obviamente anormal, ¿cierto? También podemos ver algunas cosas como elementos hiperecogénicos, como calcificaciones, ¿sí? Que nos pueden traducir en elementos de lesiones crónicas, por ejemplo. Entonces, tal es así que el doctor Tony Bufar, gran amigo mío, probablemente de muchos médicos en Latinoamérica, radiólogo, años de experiencia, el doctor Fernando Jiménez, médico del deporte, pues tomaron una iniciativa importante, ¿no? En la cual manifiestan, es el momento para que las diferentes especialidades médicas vinculadas con el estudio del aparato locomotor, como la reumatología, la rehabilitación, la medicina del deporte o la anestesia, entre otras, a través de sus sociedades, dediquen un amplio esfuerzo a la formación de ecografistas de sus profesionales. Esto es importantísimo porque, con todo respeto le digo a los radiólogos, no se abastecen. Y el mundo de la ecografía musculoesquelética es un mundo muy aparte, y la cual pues, invito y considero muy importante, sobre todo para los que nos dedicamos al mundo del deporte. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecodeportiva? ¿No? Es un diagnóstico preciso prácticamente de todas las lesiones traumáticas o por sobreuso que afectan a estos pacientes, a estos deportistas en general. Permite una valoración importante a nivel de músculo, a nivel de ligamento, a nivel de tendón, con una técnica dinámica. Y algo importante también, la aplicación de intervencionismo ecoguiada para procedimientos o cirugía. ¿Sí? La ecografía ha ganado un rol muy importante en este campo, haciendo estos procedimientos guiados, que obviamente es un tema apasionante, quizás sea motivo de otra charla, pero sí es muy importante que ya uno puede hacer diagnóstico, hacer tratamiento y la intervención a la vez al atleta que obviamente lo requiera. Las ventajas permiten desarrollar estudios dinámicos,
yo creo que una de las claves importantes del médico que se va a manejar, que determine con exactitud el diagnóstico de pequeñas lesiones que puedan pasar desapercibidas cuando las estructuras permanecen en reposo. Por eso es importante la movilización de la estructura para ver qué cambios existe, lo que estáticamente no lo vamos a ver. Entonces, cuando hacemos las maniobras dinámicas, pues ahí sí podemos ver, o podemos comprobar de que sí realmente existe una lesión, ¿no? En caso también de tapamientos a nivel escapular, también tenemos que hacer las maniobras para poder esa articulación moverla y poder encontrar algún tipo de lesión que nos puede pasar desapercibida. Por eso la parte dinámica es muy importante. Permite la realización de estudios reiterados que facilitan un control evolutivo del día a día, que ya lo vimos. Carece de contraindicaciones. Esa técnica rápida y de bajo costo permite realizar la exploración comparativa con el lado sano, que también ya lo dijimos, ¿sí? En la actualidad hay equipos pues, que ya tienen, que son compactos, que son duros, que son resistentes, ¿no?, a la temperatura, incluso al agua, que permite al médico poder llevar o transportar este equipo y poder tener un medio diagnóstico de forma inmediata, ¿no? Obviamente, otra ventaja que es inocua, no hay contraindicación de poder hacer este tipo de ecografías a los deportistas lesionados. Los nuevos avances también es importante mencionar, como el estudio tridimensional, la elastografía, el Doppler, es algo que es muy importante. Sobre todo la elastografía es un medio en el cual podemos dar mayor alcance, sobre todo tipo muscular, la característica del músculo. Por lo tanto, son cosas que ahora nos permiten hacer un diagnóstico pues, sin ningún inconveniente y rápido e inmediato, ¿no? El tratamiento o el rol de la ecografía musculoesquelética está aplicado, como dijimos, técnicas intervencionistas, ecoguiadas, ¿no?, para procesos quirúrgicos, para hacer bloqueos, evacuación de colecciones líquidas, las bursas sobre todo, o drenajes que podemos hacer un músculo que obviamente tiene colección hemática, podemos hacer la intervención, infiltraciones a nivel del peritendón, lavado de calcificaciones. Actualmente se está aplicando muchas técnicas de proloterapia, ¿sí? También otras técnicas, incluso también están aplicando la ozono y una serie de células madres, PRP, ¿sí?, células mesenquimales. Todo ese tipo de procedimientos se pueden hacer a través de ecografía. También escleropatía de vasos sanguíneos, vasos tendinosos o de pequeñas estenotomías se desarrollan con una mayor seguridad y mantenimiento visible del espacio que va a ser tratado. O sea, esto no es a ciegas. Hay un estudio que salió ya hace un tiempito atrás, en la cual cuál era el porcentaje de infiltración no exitosa cuando se hacía a ciegas. Era muy alta, no tengo aquí, pero era muy alta, por eso es que ahora con esta no hay pierde, con esta usted enfoca la lesión, enfoca el lugar donde va a infiltrar y por la vía ecográfica usted llega a la zona exacta donde usted quiere y obviamente ver los resultados esperados. Las limitaciones de la ecografía, obviamente es altamente operador dependiente, por eso dije en un principio que debería estar preparado, obviamente haciendo cursos o haciendo posgrados o ser especialista. Es una de las cosas que la cual pudiera ser algo limitante. Yo puedo tener una máquina con toda la tecnología, pero si no tengo la expertise del manejo o básicamente la formación, me va a ser un poco complejo. O al revés, soy un médico expertise y con un ecógrafo quizás no tan relevante puedo hacer diagnósticos importantes, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que uno observa para el médico del deporte o el médico a cargo del equipo? Estas son algunas más frecuentes, no quiere decir que sean todas, obviamente, pero son las más frecuentes. En el caso del hombro, tenemos la ruptura total o parcial del tendón supraespinoso, que es uno de los elementos importantes del manguito rotador. La tendinopatía del supraespinoso, la tendinopatía del tendón bicipital, sobre todo la porción larga del bíceps, las bursopatías o las bursas, la osteoartritis, articulación acromioclavicular, los desgarros musculares y los esguinces ligamentarios son las lesiones más frecuentes que uno puede ver a nivel de hombro. Sobre todo, fundamentalmente, pues si quiero ver un arquero, por el gesto deportivo que hace, o aquellos deportes que tienen que ver mucho con el lanzamiento del tren superior, llámese basquetbolistas, ¿sí? Nadadores, obviamente pueden estar más comprometidos en cierta estructura de acuerdo al gesto deportivo. Esta imagen es un desgarro de un tendón supraespinoso, obviamente, como vemos,
aquí esta solución de continuidad, esta imagen, aquí está el músculo deltoides, aquí está el tendón supraespinoso, ¿sí? Y aquí obviamente vemos también esa solución de continuidad, donde cual nos explica que hay un cambio importante, por lo tanto, en una lesión de ese nivel. Aquí igual, ¿no? En un estudio longitudinal, el tendón tiene características heterogéneas, diferentes a lo que es la homogeneidad, y aquí obviamente también vemos esta característica de solución de continuidad que nos da la información de una lesión a nivel de tendón supraespinoso. Y aquí como parte de interpretar la imagen, obviamente lo que vemos, ¿no? A este nivel. El esguince coracoacromial es un ligamento, obviamente, del techo, que vendría a ser este ligamento de acá, ¿no? Como es que se vería de forma normal, acá está el acromio, acá está el coracoide, acá está el ligamento, ¿sí? Este ligamento hay que saberlo evaluar, sobre todo en los arqueros, que por la posición de la abducción que hace a la hora de arrojarse o levantar el brazo puede llevar a una lesión. Sin embargo, acá ya se pierde la continuidad, hay un elemento heterogéneo, hipocogénicos, en los cuales pues, se ha perdido la continuidad y había una lesión o un esguince a este nivel ligamentario. Otros elementos sería la tenosinovitis bicipital, que el médico de campo debería también conocer. Siempre recuerde que cuando hay una lesión del manguito rotador, específicamente del tendón supraespinoso, siempre o casi siempre va de la mano la lesión o la tenosinovitis y la porción larga del bíceps. Son como primo hermanos. Yo te llevo y tú me llamas, ¿no? O sea, es así. Generalmente busque esas dos estructuras y encontramos. Este es un corte, obviamente, transversal, donde vemos un halo, ¿no? Que rodea al tendón bicipital, la porción larga, obviamente. Y aquí, en el corte longitudinal o eje largo, vemos esta imagen anicogénica alrededor del tendón. Y aquí se puede llevar a cabo un procedimiento, ¿no? De quitar el líquido y poner un corticoide, ¿no? Aquí está la vaina, no hay problema, no pasa nada con el corticoide. Esta es la articulación acromioclavicular, ¿no? Clavícula-acromio, la cápsula un poco extendida, con unos cambios incluso hipericogénicos, implica de una lesión crónica, ¿sí? Algunas irregularidades. Y a este nivel es donde nosotros podemos ver y decir qué es lo que tiene esta atleta para hacer algún tipo de intervención o sencillamente hacer diagnóstico y tratamiento médico o fisioterapéutico. En el codo también podemos ver lesiones frecuentes, ¿no? La tendinopatía del descensor común, llamado codo del tenista. Yo diría mal llamado codo del tenista porque ya a su vez, cuando se hizo los estudios, obviamente se había involucrado este tipo de deporte, pero ahora, obviamente, todo lo que es deporte de raqueta, definitivamente, pues puede tener este tipo de lesiones, llámese el bádminton, el squash, ¿sí? Y pueden, la pelota vasca, la pelota frontón, obviamente, pues el mal gesto deportivo y la no continuidad de la vibración que debe ser en todo el brazo, ya la autora también explicó ayer en cuanto a la medida del diámetro de la raqueta, no cambiar la raqueta porque es única, es como un calzado, es personal, no puede cambiar el agarre, el mango. Por lo tanto, es una lesión que se ve con mucha frecuencia. Igual también hemos visto en electricistas, los que taladran o hacen vibraciones de ese tipo también, los pintores, los que hacen escultura, también hemos visto lesiones a nivel de codo. Por lo tanto, no es solamente el codo del tenista. Hacer un examen dinámico podemos comprobar en el codo, del nervio cubital, en el codo, sobre todo luxación, subluxaciones, tendinopatía del flexor común, llamado codo del golfista, ¿no? Típico de una población que hace solamente golf, pero también hay otras lesiones que también pueden simular los desgarros musculares y definir los esguinces ligamentarios, ¿no? Aquí podemos apreciar, obviamente, el epicóndilo o el cóndilo del húmero, los músculos extensores, el espacio articular, y aquí, en la zona de inserción, obviamente hay un cambio muy, muy importante con incluso leve solución de continuidad, donde esto llamaría la atención, por lo tanto el dolor aquí es muy exquisito, que sería más o menos en esta zona que está acá, al hacer una extensión de los músculos extensores, agudizo, y en este caso podemos hacer una maniobra dinámica para poner en tensión y ver o reproducir el dolor en esta zona y ver con claridad la lesión que existe en el epicóndilo. Este es un corte transversal, donde también se ve el tendón con ciertos cambios importantes, ¿no?
Entonces, para dar la mano, un apretón de manos, el atleta a veces como que aguanta o no da la mano porque sabe que va a sentir dolor al hacer la compresión. Igual en el codo del golfista ya prácticamente va en la cara medial o la cara interna del codo, ¿no? La epitroclia, o también llamada epicondilitis, en este caso medial. Aquí se insertan los músculos flexores y también vemos algunos cambios, ¿sí?, en relación al lado contralateral, que es menos afecto, se ve mucho más homogéneo su estructura del tendón en relación al tendón en el caso de este codo, ¿no? El estudio comparativo nos puede determinar cuál es la diferencia entre uno y otro. También en mano tenemos la tenosynovitis de Kervain, el síndrome de túnel carpiano, los desgarros musculares, los esguinces ligamentarios. Sobre todo hemos visto en el deporte de básquet, pues es un deporte de juego con balón, a veces el agarre de los dedos, las manos, la forma violenta, que a veces se recepciona. Ahí va una serie de, sobre todo, de esguinces ligamentarios, ¿no?, que obviamente pues, se ve con mucha frecuencia y que también la ecografía nos permite hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico temprano inclusive, incluso hasta de prevención. La tenosynovitis de Kervain obviamente es una lesión a nivel del primer compartimiento de los tendones extensores de la mano y muñeca. Aquí vemos la correa del primer compartimiento que rodea un halo o una imagen anecogénica o hipocogénica del tendón extensor. Y aquí en un corte transversal vemos pues con mayor nitidez la lesión o el líquido que tiene este tendón y que no debería tenerlo, ¿no? Acá ya ampliando la imagen pues vemos netamente que tiene una lesión a este nivel, ¿no? Igualmente el síndrome de túnel carpiano, el nervio mediano aquí, acá está el escafoide, el pisiforme, la base. Este nervio obviamente también tiene características propias en algunos deportes que se ha visto. Por lo tanto, en un corte longitudinal vamos a ver el tendón flexor y aquí el nervio, obviamente el nervio, con un estrechamiento a este nivel, que pudiera dar la sintomatología propia neuropática de la zona de inervación de los dedos, ¿no? También lesiones muy frecuentes, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, pero en realidad es larga la lista, igual en cadera, sobre todo evaluar la tendinopatía del glúteo medio, el glúteo mínimo, la tendinopatía de los aductores, los desgarros musculares, los esguinces ligamentarios, ¿sí? Importante aquí los aductores. En la rodilla tenemos la tendinopatía rotuliana, los quistes de Baker, el derrame articular, desgarros musculares, esguinces ligamentarios, o sea, muchas lesiones en las cuales el médico puede tener un diagnóstico temprano. Tobillo y pie tampoco no es ajeno, ¿no? Las tendinopatías del peroneo, incluyendo una evaluación dinámica para la inestabilidad, tendinopatía del Aquiles, la fascitis plantar, los desgarros musculares, los esguinces ligamentarios. Esta, lastimosamente, no tengo buscando el video. Esta es una subluxación del peroneo. Usted ve aquí, esto debe estar retromalleolar. Pero al hacer la dorsiflexión, esto se va y corre hacia adelante. Lastimosamente busqué el video, no lo pude encontrar, debe tener por ahí guardado, pero sí es muy bonito cuando esto hace la flexión plantar, cuando hace la flexión dorsal, el tendón sale, ¿no? O sea, esto netamente es quirúrgico. Y la única forma de verlo es a través de una maniobra dinámica, no de otra manera. Y las tendinopatías del Aquiles, obviamente, pues también es una de las patologías muy frecuentes de motivo de consulta y de lesión, sobre todo en corredores. Aquí tenemos un tendón de Aquiles bien homogéneo, ¿no?, con su distribución fibrilar de las fibras, ¿sí? Y aquí tenemos un cambio estructural, obviamente con ensanchamiento y cambios internos, que nos muestran que esto obviamente es una lesión intrasustancia inflamatoria del tendón de Aquiles. Igualmente la fascitis plantar, este es el lado sano, que ustedes ven el tendón de la fascia plantar, que sería más o menos a este nivel, ¿sí? Y aquí, el lado contrario, vean cómo tiene todo este proceso inflamatorio, que obviamente es doloroso al deportista que hace piscicampo, pues obviamente, si no hago un tratamiento, un procedimiento ecoguiado, o si requiere procedimiento, pues no mejora, ¿no? Por lo tanto, la ecografía me permite
1, visualizar bien la lesión comparativamente. 2, hacer el diagnóstico rápido. Y 3, hacer el procedimiento que corresponda según la lesión. Estos ya son videos propios del club donde trabajo, y esto obviamente son casos clínicos. Muy rápidamente quiero presentarlos porque considero de importancia. Es una deportista de 17 años de básquet, de posición armadora. Sí, pongo la posición porque es la característica del armador, cómo es que se mete, atraviesa, corre, sale, los gestos que hace y la movilización. Obviamente ella sufre una rotación con valgo de rodilla derecha con un dolor intenso y refiere que la rodilla se le trabó. El diagnóstico fue visto por día, no sé si el video se puede ver bien. Ustedes ven aquí en el momento que ella corre, es ella, ahí como que la rodilla se le traba y obviamente no pudo continuar más, y vimos cuál fue el diagnóstico de nuestra jugadora en un entrenamiento que estuvo haciendo. Ella es la deportista joven, ustedes ven la rodilla como la tiene, no le permite hacer una extensión total. En relación con la rodilla comparativa, pues tiene signos inflamatorios. Hicimos la ecografía y encontramos obviamente un derrame sinovial a nivel suprarrotuliano, a nivel del cuádriceps. Obviamente en el corte longitudinal y en el corte transversal vimos ese líquido, pero muy aparte de ver la lesión por la característica propia del desplazamiento y los cambios de dirección de esta atleta, pues sospechábamos que tuviera algo más que sencillamente un derrame. Y esto fue lo que encontramos, ¿no? Una ruptura total del ligamento colateral interno. Vean ustedes la separación del cóndilo, ligamento muy bonito, pero aquí hay una imagen de solución de continuidad que nos indica que hay un desplazamiento o una ruptura de esta estructura. Pero no contento con eso, porque obviamente hay estructuras que a veces podemos evaluar pues, desde el punto de vista ecográfico. Hicimos una resonancia magnética porque no estábamos muy al tanto. Entonces, después podemos hablar de la ecografía, cuál pueden ser una de las limitaciones posibles. Pero para hacerlo comparativo, el ligamento que nosotros diagnosticamos desde el punto de vista ecográfico, la resonancia magnética pues, nos dio prácticamente la misma imagen, ¿sí? La misma imagen. Por lo tanto, la sensibilidad de la ecografía es bien alta a nivel ligamentario, sobre todo a este nivel de estructura. Obviamente tenía su edema óseo, algunos cambios meniscales que vamos a ver. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando observamos otras imágenes también? Vimos con la sorpresa que tenía, desde el punto de vista diagnóstico, sospechábamos, pero miren, una ruptura total del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Por lo tanto, esta chica tuvo 3 lesiones. Ruptura meniscal, ruptura del ligamento cruzado anterior y la ruptura del ligamento colateral interno. O sea, la famosa triada temible de los deportistas, ¿no? Que se da. Entonces este fue un caso muy bonito, muy particular. Ya chicas ya está de alta, ya se operó, definitivamente este es quirúrgico, pero vean cómo en parte de la ecografía nos pueden dar. Aquí sí la ecografía, y con mucho respeto digo a los radiólogos, si hay radiólogos en la audiencia, que prefiero una resonancia magnética porque me permite ver con estructuras con mayor definición, sobre todo en ligamentos, en este caso ligamento cruzado anterior o posterior, y por ahí algunos casos meniscales, a veces ante la certeza y la presión, y no dar un diagnóstico no tan exacto y erróneo, a veces se prefiere en algunos casos hacer la resonancia magnética. Este es otro deportista que viene a consulta de 25 años de edad, básquet también, en esa época ya estaba creo, de médico de básquet haciendo puntos, alero, nuevamente alero. Acude a consulta por dolor en rodillas, a la flexión y al esfuerzo, extensión de carga física. ¿Qué pasó? Encontramos definitivamente a esta atleta que tenía un cambio hipocogénico a nivel de la inserción del tendón rotuliano. Pensá en el polo inferior de la rótula. ¿Sí? Aquí ven ustedes esta imagen, el tendón está bastante limpio, pero aquí, obviamente, con unos casitos de esclerosis, por lo tanto una lesión a veces algo crónica, porque son lesiones que van, molestan, desaparecen, vuelven a jugar, no molesta, hasta que llega un momento en que comienza a molestar. Y desde el punto de vista ecográfico de corte, obviamente, transversal, vimos todo el proceso inflamatorio importante, ¿no? Este es todo el tendón que tenía el tendón, ¿no? Todos esos cambios importantes.
era una tendinitis rotuliana, ¿sí? Una vez se llamaba la rodilla ¿qué? Del saltador, ¿no? La rodilla del saltador. Esta es una deportista también de vóley, atacante. Importante siempre poner la posición de atacante, que acude a consulta por dolor también a nivel de la rodilla, con un tiempo de evolución de 8 semanas, que se agudizaba las últimas 2 semanas porque estaba en pleno campeonato. Si ustedes ven la rodilla, obviamente tiene características diferentes, ¿no? Nosotros somos clínicos y tenemos que ver la rodilla siempre comparativa definitivamente. La piel un poco más brillante, algunos cambios no tan anatómicos aquí, pues inflamatorios, y vamos a ver qué encontramos en esta atleta. Obviamente encontramos un derrame propio, un ligero aumento del líquido de la porción rotuliana, cuadricipital, perdón, en la cual encontramos un poco de líquido. Y igualmente encontramos el tendón, ¿no? Con unos cambios característicos. Aquí quería mencionarles que hay que tener mucho cuidado con la anisotropía. Y la anisotropía es un artefacto que nos brinda una imagen falsa muchas veces o sospechosa por no poner el transductor adecuadamente. Una posición que nosotros siempre consideramos que debe ser de 90 grados. Si esta pudo haber sido una anisotropía, esta sí, esta no, porque vemos que todo el tendón está parejo, pero aquí había signos clínicos y la imagen obviamente con lesión inflamatoria de la porción proximal también del tendón rotuliano. Viendo más a chicos, a jóvenes, lo que trabajan con los médicos, con chicos talentosos y chicos en edad de crecimiento y desarrollo, es un chico de 12 años de fútbol, es un mediocampista que acude a consulta por dolores en las rodillas, en la cara anterior, al correr, al saltar y a realizar sentadillas. Un tiempo de 8 semanas, y que esto ya venía agudizado hace 6 semanas, que va y venía hasta que acude a nuestro centro. Aquí está nuestro ecógrafo, también es portátil, tiene su carrito, pero es portátil, se puede sacar. Y vemos aquí la imagen un poco tumefacta a este niño en la cara anterior de la tibia. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que el lado sano tenía propia de la lesión de un osgoláter, ¿sí? Tendón engrosado aquí, ligera separación propia de osgoláter, pero aquí sí, el lado contrario, pues definitivamente era mucho más evidente, donde hay incluso un fraccionamiento, ¿no? No es frecuente ver un arrancamiento o una avulsión, aunque se describe, pero es un poco raro, pero esta rodilla pues estaba bastante afectada, bastante maltratada, más siendo futbolista, sobre todo el aparato extensor que tiene que hacer a la hora de lanzar el balón, patear el balón, definitivamente pues agudizaba mucho más esta lesión. Entonces pudimos comprobar comparativamente que la rodilla izquierda pues estaba en un proceso inflamatorio y que obviamente el diagnóstico estaba prácticamente hecho y cuál era la conducta a seguir tratamiento médico-terapéutico, ¿no? Sobre todo el reposo deportivo. Este es otro atleta también de 12 años que juega tenis, que venía por un dolor en la muñeca derecha y en la cara anterior de la rodilla, ¿no? Que se agudiza al correr y saltar, un tiempo de 4 semanas. Casi todos vienen de forma no crónica, pero sí probablemente tengan mucho más evolución. Y si vemos comparativamente igual, este chico, usted ve acá, tiene un aumento de volumen, pero el lado izquierdo es que se lleva todos los créditos, porque miren, esa tumefacción o ese aumento de volumen de la zona en la cual vamos a evaluar hoy que encontramos, ¿no? De igual manera, esta es la muñeca en la cual el chico venía por dolor de muñeca, vemos el tendón extensor, pero por encima vemos una ligera inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿no? Por eso uno tocaba a veces, ponía el traductor lineal aquí, había cierta molestia y cierto dolor. En la rodilla solamente era muscular, no había más. Ustedes ven esa prominencia, no estaba tanto como el chico anterior de 12 años que sí había un fraccionamiento. Esto obviamente pues no era tanto, ¿no? Pero ahí igualmente todo tejido subcutáneo inflamado y la zona también, la zona de dolor. Esta es una femenina de 48 años que practica tai chi y baile, que cuida consulta también por dolor de rodilla, con un tiempo de 8 semanas, y vemos igualmente que la cara lateral, en este caso la cara medial de la rodilla, tiene un comportamiento inflamatorio. Este es el ligamento colateral medial con un halo alrededor que nos comprueba y nos dice que es proceso inflamatorio. Le pusimos el Doppler color y definitivamente había aumento de la vascularización, por lo tanto, se llegó al diagnóstico inmediato y el tratamiento también de forma inmediata. Pero sí también nos llamó la atención, muy aparte del ligamento colateral interno,
nos llamó la atención la zona del menisco, sobre todo el cuerno anterior meniscal, que tiene una característica estructural un poco sospechosa, tal vez un poco maltratada por la actividad deportiva que hace y que ahora haciendo ese tipo de ejercicio, pues tenga un proceso esclerótico o de desgaste propio, pero no aparenta ser un desgarro necesariamente. Aquí igual, pero igualmente le hicimos una resonancia magnética y obviamente no salió que tenía desgarro de la estructura, sino cambios inflamatorios. Este es un varón de 56 años ya para terminar, practica motocross, acude a consulta por un dolor de movilidad un poco más crónico, agudizado hace 2 semanas. Este es nuestro ecógrafo que tenemos en la institución, es un ecógrafo de alta resolución, portátil. Y encontramos en este señor, motorista, algo que nos llamó la atención. Siempre vimos la porción larga del bíceps, ¿no? El ligamento húmero transverso no hay nada, el tendón está bien, a nivel de la corredera bicipital no hay líquido, pero nos llamó la atención el tendón supraespinoso. Vean la característica y la forma del tendón supraespinoso, que no es la forma habitual. El deltoide un poco descendido, por lo tanto aquí pasó algo. Vamos a ver el siguiente estudio. Hicimos comparativo, el hombro sano y el hombro afectado. Obviamente este tendón es mucho más prominente, es más engrosado, más definido, ¿sí? El músculo está en su sitio, y sin embargo, el lado contrario tiene el famoso que le llamamos pico de colibrí, ¿sí? Y este sería un pico del oro, más grueso y más corto, por lo tanto, esto sería un tendón sano, con unas características inflamatorias probablemente, pero aquí ya el tendón, o la parte importante del tendón, deja de perder esta estructura y se hace aplanado, con el descenso obviamente del deltoide. Por lo tanto, este es un desgarro importante, total, del tendón supraespinoso. También 2 deportistas femeninas de básquet, siempre el básquet a altura para nosotros, de lesiones deportivas, tuvo una torsión del tobillo que encontramos. Igual, el ligamento peroneo anterior, ¿no? Aquí el lado ligeramente inflamado, no tanto, pero el lado contrario sí vemos, miren, este importante elemento, incluso con algunas hipercogenicidad, o sea, nos habla de algo también crónico. ¿Sí? Aquí igual, ¿ve? Hay ciertas calcificaciones, por lo tanto es probablemente una esguince recidivante que haya tenido con mucha anterioridad y que se ha vuelto a agudizar producto de la actividad física y el ejercicio. Igualmente la otra compañera, que ustedes ven que no es la misma compañera por el nombre, también sufrió un esguince, una torsión de esguince, y aquí tenemos los elementos quizás menos graves que el anterior, ¿no? Y ya para terminar, este es un caso muy importante de un basquetbolista americano que tuvo refuerzo en nuestro club, de 27 años de edad, pivot, o sea, medía más de 2 metros, que presentó al caer después del salto, en la rodilla tuvo un dolor muy intenso, muy intenso. Ya de principio vemos el tobillo sano, obviamente que tiene un arco plantar disminuido, pero vean ustedes la tumefacción, obviamente, de este tobillo, y sobre todo en la cara interna. Vean el esguince ligamentario deltoideo, ¿no? Y véanlo, esta prominencia, todo tejido también edematoso, líquido, pero no había sangre, ¿no? Era más que todo un proceso muy inflamatorio. Pero nos llamó la atención algo más. Él se tocaba mucho la zona proximal del peroné, con mucho dolor, tumefacción. Le mandó a hacer una radiografía, casi concomitante obviamente, y vimos que la radiografía tenía un trazo oblicuo de una fractura no desplazada de la porción proximal del peroné. Y aquí, por ecografía, pudimos constatar, o se sabía de esto, cómo el aspecto óseo tiene una separación, o no hay continuidad, ¿no? Por aquí y por acá. Por lo tanto, por ecografía, nosotros podemos ver muchas veces fracturas, incluso fracturas que no se ven por radiografía, las podemos nosotros encontrar desde el punto de vista ecográfico si tenemos buena expertise para esto. Entonces, esto también demuestra que la ecografía nos permite ver de una u otra manera, pues, diagnósticos óseos. No es patognomónico la radiografía, que es la más importante, obviamente, pero la ecografía también nos puede dar en estructuras pequeñitas, que la radiografía a veces no alcanza, pero por ecografía sí podemos. Esto pudiera haber sido también producto de la caída, del valgo que tuvo. Muchos pueden considerar, no sé, tal vez el traumatólogo pudiera dar una mejor respuesta a una lesión de Mesonet, ¿no?
por la proximidad y el trauma que tuvo a nivel del tobillo, ¿sí? Con una lesión a nivel proximal del peroné. Una lesión de mesoné muchas veces se describe, en esto el deportista tenía dolor, malestar en la pierna, y cuando vimos y evaluamos encontramos porque tenía, aparte del esguince importante, asociado una fisura o fractura no desplazada de forma oblicua de la porción proximal del peroné. Pasque igual, acude por consulta, 3 semanas de evolución, vean la rodilla también, ¿no? El líquido suprarrotuliano, igualmente un esguince colateral medial, ¿no? Los esguinces en el pasque son bastante comunes. Mire, hemos visto tobillo y rodilla, que son los más frecuentes en los tipos por el gesto deportivo y desplazamiento. Y esto sí, ya para culminar, disculpen que me extiendo un poquito. Si ustedes ven este paciente, el tendón de Aquiles, ¿sí? Aquí lo ven poco edematoso, con una estructura muy dividida de retromalleolares, pero a cambio aquí como que se pierde, ¿no? Se pierde un poco. ¿Qué encontramos? Miren, encontramos una separación, una solución de continuidad. Este fue un deportista que me abordó justo entraba a consulta y él venía de entrenamiento temprano, que había sentido un tirón en la parte posterior de la pierna. Muchos se creyó que era una lesión muscular, pero él no podía caminar bien, el pie se le caía en parte, entonces decidimos hacer una ecografía inmediata y encontramos, pues, ¿no? Todo esto, tratamos de unir estas dos imágenes, vean acá el muñón del tendón, la separación, parte del tendón y todo esto, ¿no? O sea, él tuvo un desgarro total del tendón de Aquiles, la cual esto, pues, hicimos los trámites inmediatamente para que sea operado, ¿no? Sea intervenido. Aquí está, comparativamente, el tendón contralateral, también engrosado, poco edematoso, pero con las características todavía bastante homogéneas. Sin embargo, el lado que vimos, ¿no? O evaluamos por dolor y tumefacción, vean todos estos cambios de solución de continuidad. Este es el tendón en corte transversal, vean qué bonito se ve, ¿sí? No hay algunos cambios mínimos, intratendinosos, pero acá sí ya vimos, obviamente, una lesión muy importante del tendón de Aquiles. Rápidamente, la bándilo tibial, también un deportista de 35 años, corredor. Esta es la famosa rodilla del corredor, donde vemos en la parte del fémur condilar, ¿no? Este tipo de imagen donde el tendón, donde la bándilo tibial hace un roce, ¿sí? Producto de la flexoextensión de la rodilla, inflama y duele. Aquí vemos todo su trayecto del tendón, ¿sí? Parte de la lesión iliotibial y la inserción en el tubículo de Yerdi de la tibia, donde se inserta el tendón, que todo su trayecto está normal, pero acá sí se encuentra con un proceso inflamatorio a este nivel. Y el desgarro muscular de cuádriceps no deja de ser, este es un atleta máster de 48 años, de fútbol. Vean ustedes la forma comparativa, el cuádriceps, ¿no? Este hundimiento, esta falta de relleno, por decirlo vulgarmente, como comparativamente se ve. Cuando vemos acá, vemos todo un cambio estructural, ¿no? de cicatrización, pero gran parte, vean cómo es que se ve un músculo totalmente heterogéneo, con grados ya de cicatrización, pero todavía no en su totalidad, con una porción todavía en la cual se ve este tipo de lesión, que es frecuente, generalmente sobre todo recto femoral, ¿no? Recto femoral, donde puede verse a la hora de patear un balón, que hemos visto con mucha frecuencia también. Entonces, con la ecografía nosotros podemos ver múltiples estructuras y con las cuales el médico debe estar, obviamente, familiarizado, ¿sí? Conocer de mucho de traumatología del deporte, conocer mucho de anatomía, conocer mucho de fisiología y sobre todo de imágenes, ya que puede contar, y si lo cuenta, pues mejor, y ya vemos todos los beneficios que tiene el ecógrafo para médico del deporte. Podemos hablar muslo, tendón, codo, rodilla. Igualmente acá, ¿no? Otras imágenes de musculatura, incluso el intervencionismo, que podemos hablar en otra charla. Y muchos preguntarán, ¿y qué ecógrafo es el mejor? Yo creo que el mejor ecógrafo es la persona que sepa dominar bien el ecógrafo, ¿no? O sea, el entrenamiento del médico para el manejo ecográfico, pues muy, muy, muy importante. Familiarizarse con el ecógrafo, conocer el ecógrafo, y qué características debe tener este ecógrafo, lo que necesite el médico.
Creo que con esto he querido transmitirle la importancia que tiene el médico de equipo, en la cual puede llegar a un diagnóstico muy importante y considero que es valioso los tiempos de recuperación para la vuelta de nuestra atleta al campo deportivo. Milton, con esto le agradezco la invitación. Disculpen si me extendí un poco la charla, quería darle este tipo de información, creo que es muy importante y agradecido nuevamente, Milton, un abrazo y para todos nuestros oyentes, pues también por su paciencia y su tiempo. Muy amables y buenas tardes. Gracias, Nielsen, como siempre, brillante. Para nosotros es un honor que estés ayudándonos al desarrollo de la medicina del deporte en República Dominicana. Sabes que eres uno de los principales amigos en América del Sur y siempre contamos contigo. Estamos para servirte en lo que necesites. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Buenas tardes. Ok. Y a todos los amigos participantes, hemos llegado al final. Agradecerle a todos, absolutamente a todos, su participación, sus comentarios y sobre todo ser receptivos a tantas orientaciones de alto nivel en la medicina del deporte. Para nosotros ha sido un honor tenerlos a ustedes y además compartir con conferencistas de alto nivel de toda América y de República Dominicana. Son 2 días, sé que ha sido mucho esfuerzo, pero en este momento vale la pena. Vale la pena aprovechar el tiempo de la pandemia para fundamentar el valor científico en la medicina del deporte, que de manera inmediata reconocemos que contribuye al desarrollo de un mejor deporte. Así que muchas gracias a todos, a la organización, a los que colaboraron, a todas las personas que nos dieron la mano, al doctor José Joaquín Puello, a todos los conferencistas y por sobre todo a ustedes que son la base que nos mueve a hacer cosas por la medicina del deporte. Muchas gracias y que disfruten un buen fin de semana. Nielsen, un abrazo grande. Gracias.